Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Alison Peña. Soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE y le doy la bienvenida. De antemano le agradezco por su tiempo y predisposición al ayudarnos con la presente entrevista. Entonces vamos a proceder con las primeras preguntas que vendrían siendo los datos informativos. ¿Me podría ayudar con su nombre, por favor? Buenas noches, mucho gusto. Primeramente le quiero agradecer por la invitación y claro, mi nombre es Jennifer Molina. ¿Qué edad tiene? Yo tengo 22 años. ¿Cuál es su estado civil? Soy soltera. ¿Tiene hijos? Sí, ¿Me podría decir cuántos hijos tiene? claro, tengo una hija de 4 años. ¿Con quién vive? Yo vivo con mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos mayores, mi hija y mis sobrinas. Entonces, ¿se podría decir que usted vive en casa de sus padres? Efectivamente, yo vivo en casa de mis papás. ¿Cuántos años tenía usted cuando tuvo a su hija? Bueno, cuando yo me quedé embarazada tenía 17 años. Estaba en el colegio cursando 6º curso. Me gradué embarazada de aproximadamente 5 meses y mi hija nació cuando yo tenía 18 años. ¿A qué se dedica actualmente? Actualmente yo estudio. Antes trabajaba, pero por cuestiones de la emergencia sanitaria tuve que salirme del trabajo. ¿Quién se hacía cargo de su hija cuando usted salía a trabajar anteriormente? Por lo general aquí me ayudaban todos, desde mi papá, mi mamá, hasta mi hermana. Pero con mayor frecuencia lo hacía mi papá. Se encargaba de llevar a mi hija a la escuela y de irla a retirar también hasta que yo llegue. ¿Cómo se ha sentido usted al convivir con sus padres y no haber formalizado un hogar con su pareja? Bueno, pues al principio fue bastante duro saber que la persona con la que uno se idealiza un futuro no va a estar contigo. El papá de mi hija, cuando yo me quedé embarazada, como le reitero, yo me quedé embarazada muy joven, no me apoyó. Los únicos que me apoyaron fueron mis papás. Entonces, al principio fue duro acostumbrarme, criar sola a mi hija y todo eso, pero a veces considero que tal vez fue por una razón positiva no haberme unido con él. ¿Considera que es complicado criar a un hijo sin la guía de su padre? Al principio fue un poco difícil no tener una ayuda en ese sentido porque a veces necesitaba realizar alguna cosa, algún trámite de la universidad, algún trámite de la escuela de mi hija y no podía. Entonces, en ese sentido sí fue un poco frustrante porque no tenía quien me ayude, pero mis papás me han dado todo el apoyo necesario, me han guiado, siempre han estado pendientes de mí, de mi hija, entonces por ese lado como que sí tuve una ayuda suficiente para no necesitar de un hombre que esté ahí. ¿Su hija tiene algún tipo de vínculo cercano con su padre? La verdad no. El papá de mi hija no tiene contacto con ella, no la llama, escribe muy esporádicamente para saber de ella. La última vez que la vio fue antes de que cumpliera los 2 años. Entonces mi hija los pocos momentos que tuvo con él fueron recuerdos que ya se le olvidaron porque, como le comento, ella era muy pequeña. Entonces no, ella no sabe de él y él tampoco se ha interesado por buscarla. Entonces para ella es como que él no existe.
Entonces se puede considerar que tampoco ha tenido un acercamiento con la familia del padre. Efectivamente, la familia del papá de mi hija tampoco me han pedido verla en todos estos años, tampoco la buscan. Entonces ella con los únicos que tiene contacto son con mis papás, que sabe que son sus abuelitos, con sus tíos, que son mis hermanos. De ahí no tiene ningún otro vínculo con la familia paterna. ¿Cómo es la relación de su familia con su hija? ¿Mantiene hábitos de conducta? Por supuesto, aquí en la casa tenemos normas de convivencia, reglas. Entonces mi hija sabe, se le ha enseñado, mis papás principalmente, que son los que han pasado mucho más tiempo con ella, le inculcan valores, le inculcan respeto hacia las personas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la convivencia es muy buena, el trato que le dan a mi hija es excelente. Tanto mi hija como mis papás tienen amor mutuo. Mi hija es la adoración de mi papá. Entonces, yo considero que es muy buena la relación y eso hace que ella tenga muy buenos vínculos amorosos y eso demuestra en su escuela con las personas. Ella es una niña muy amorosa con las personas, muy social también, es por el trato bueno que le dan aquí en casa y, como le digo, los valores que le inculcan. Le inculcamos todos, mejor dicho. ¿Considera usted que el espacio en donde habita es adecuada para convivir con toda su familia? Sí, aquí en mi casa sí hay el espacio suficiente para que estemos todas las personas que vivimos aquí. Como te comenté al principio, vivo con mis padres, mis hermanos, mis sobrinas. Entonces cada quien tiene su cuarto. De igual manera, el patio es amplio, donde ellas pueden jugar. Tengo el espacio donde puedo estudiar con tranquilidad. Entonces no hay inconvenientes aquí con la convivencia en el sentido de compartir, más bien dicho, en el sentido de estar todos en un mismo lugar. No hay problemas. Siempre es bueno tener a tu familia cerca, y más aún cuando se dan este tipo de sucesos como el que estamos viviendo ahora. Entonces es mucho mejor estar todos juntos, es mucho mejor poder saber uno del otro y tener una ayuda, sobre todo eso, porque mientras yo estudio, mientras yo realizo mis tareas, mi hermana atiende a mi hija y a mis sobrinas. Entonces es un punto muy bueno para mí. ¿Algo más que desea acotar a la entrevista o algún punto de vista que tenga usted sobre el contexto que estamos viviendo actualmente? Bueno, pues mira, yo creo que la emergencia sanitaria ha tenido un punto muy positivo, como se puede ver, que es la integración familiar. Nos ha unido mucho más. En mi caso, por ejemplo, yo puedo pasar más tiempo con mi hija. Cuando continuaba el periodo académico, yo le ayudé con sus tareas, estuve con ella. Ella se pudo acercar más a mí, lo que antes no se podía por motivos del trabajo, yo en mi trabajo, ella en la escuela. Entonces era un poco complicado. Pero ahora yo puedo estar con ella, puedo pasar tiempo con ella. De igual manera, pasar tiempo con mi familia, sentarnos a conversar, comer todos juntos. Son cosas muy buenas, son cosas realmente favorables para la convivencia, realmente favorable para el crecimiento de los niños. En este caso, como te comenté, tenemos 3 niñas aquí en la casa, mi hija y mis sobrinas. Entonces todo esto es muy bueno para ellas porque ven que estamos unidos, que estamos juntos y sobre todo que estamos sanos.
somos unas personas que somos muy devotas. Entonces todos los días agradecemos por lo que tenemos, agradecemos porque estamos un día más juntos. Sobre todo, muchas familias se han visto afectadas por esto, muchas familias se han separado, ha habido pérdidas muy fuertes y nosotros, gracias a Dios, tenemos todo. Incluso en lo económico nunca nos ha faltado, tenemos el alimento diario, entonces todo eso es bueno para mí, para mi hija, y yo estoy muy feliz y agradecida porque a pesar de que no formé un hogar con el papá de mi hija como tal vez debería ser, tal vez como uno se idealiza, estoy muy agradecida porque a mi hija no le falta nada. Mi hija tiene todo aquí en la casa, tiene ropa, tiene vestimenta, comida. Sobre todo tiene una familia que la llena de amor y eso es lo que más importa. Está acompañada siempre. Entonces todas esas cosas me llenan a mí como madre. Le agradezco mucho a mi papá por todo lo que ha hecho por nosotras. Entonces, a pesar de que a veces es un poco difícil, a pesar de que siempre pueden existir discrepancias, nunca nos separamos. Entonces todo, como te repito, todo eso es bueno para mi hija, todos esos afectos, todos esos momentos para ella son buenos y le dejan huellas positivas para que ella a futuro todo lo que ha visto, todo lo que ha vivido, lo proyecte y sea una persona de bien, sea una persona que aporte a la sociedad de una manera positiva porque fue criada con valores y todo. Entonces, como te repito, todo lo que estamos viviendo hay que verlo del lado positivo. Entonces, eso es lo único que te puedo decir. Eso es el punto de vista que yo tengo acerca del confinamiento y acerca de cómo es mi vida viviendo con mis padres. Muchas gracias, Jennifer. Eso ha sido todo. Te agradezco muchísimo y gracias por haber compartido conmigo este tiempo y regalarme también el espacio para la entrevista. Ha sido un gusto. Que tengas una buena noche. Gracias a ti, Alison, también por tu tiempo. Igual manera, que tengas una buena noche.